Muy buenos días. Bueno, ¿qué es estructura de datos? La estructura de datos es una colección de datos que se caracterizan por su organización y las operaciones que se definen datos estructurados, llamados también como estructura de datos, son una colección o conjunto de datos simples y que tienen el mismo nombre. Pues las estructura de datos se clasifican tanto en estructura de datos estáticas como estructura de datos dinámicas. Las estructuras de datos estáticas son aquellas en las que el espacio ocupado de memoria se define en tipo de compilación y no puede ser modificado durante la ejecución del programa. Entre ellas tenemos los arrays, los registros, archivos, ¿cierto? En la estructura de datos dinámicas son aquellos en las que el espacio ocupado en memoria puede ser modificado a tiempo de ejecución. Estas las características de estos dos. Bueno, la diferencia es que este no se puede y este sí se puede. También tenemos que corresponde a un tipo de líneas que son pilas, colas y listas enlazadas. No líneas, árboles y grafos, ¿cierto? Bueno, ¿qué son las listas? Una lista es una estructura de datos fundamentales y pueden ser usadas para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan campos de datos o una o dos referencias, o sea, punteros, al nodo anterior o posterior. Listas ligadas simples. Una lista ligada simple es una lista estructura de datos en la que cada elemento apunta al siguiente. De este modo, teniendo la referencia del principio de la lista, podemos acceder a todos los elementos de la misma. Como pueden ver, aquí tenemos una referencia de qué es una lista simple, ligada simple. Aquí tenemos 4 nodos, ¿cierto? Que acá tiene su puntero que apunta al siguiente y nulo, ¿cierto? No tiene, porque llama simples, porque este pasaría a al siguiente nodo con su respectiva información, depende como vayamos a modificarlo también. Las listas ligadas dobles es un tipo de lista enlazada que permite ir en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Esta es la lista doblemente enlazada, ¿cierto? Esta lista permite una gran variedad de operaciones rápidas de actualización, incluyendo la inserción y el borrado de ambos extremos en el centro. Un nodo es una lista doblemente enlazada que guarda dos referencias, un enlace siguiente y en la cual apunta el siguiente nodo de la lista y un enlace previo que apunta hacia atrás, ¿cierto? Atrás de la lista. Como pueden mirar, aquí tenemos un ejemplo de 3 nombres, aquí hay un nodo, 2 nodos, 3 nodos, ¿cierto? Ahí como dice acá, tenemos un, un puntero que apunta hacia atrás, atrás, anterior, el nodo, y el siguiente que apunta hacia al siguiente nodo, y también este nodo apunta al siguiente nodo, ¿cierto? Que este sería el último. Bueno, como esto es nulo, o sea, aquí sería el siguiente, pero como no hay siguiente, quedará en nulo. O sea, aquí me avisa que termina, ¿cierto? Y aquí inicia, acá me avisa que acá inicia.
¿cierto? Las características de la lista simple y o la enlazada, pues que las características simples, una de ellas muy importante es que no ocupa tanto espacio y lo bueno es que es rápida de utilizar. Las doblemente lanzadas, pues una de las grandes importancias es que ocupa demasiado espacio. Y pues sí, son buenas de utilizar, pero ocupan demasiado espacio. Pues para no ser tan largo, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de listas enlazadas simples, ¿cierto? Aquí pues una referencia chiquita. Aquí el atributo que guarda toda la información que es de datos, ¿cierto? Objeto, ¿cierto? Usar objeto a guardar toda la información. Aquí el atributo que apunta al siguiente nodo, que es este. No, pegate nodo, siguiente nodo, es este que apunta al siguiente. Aquí vamos a tener que establece el valor del campo de datos y pone el null en el apartado del siguiente. O sea, este es el dato, ¿cierto? Que uno guarda, ¿cierto? Si dato es igual al dato que está guardado, digamos, si en el primer nodo ya guardamos un dato, allá si pasaría el siguiente, pero como el siguiente no hay nada, digamos que no hay nada, sería null, ¿cierto? Pero si hubieran dos, como dice acá, si hubiera otro, ahí sí pasaría al siguiente, bueno, más de 3, 4, 5, depende, ¿cierto? Pasará al siguiente hasta que llegue a otra null, que es donde indica que termina, ¿cierto? Bueno, ahora pasamos a ejercicios de listas dobles. Pues estas listas son los punteros anterior que apunta al anterior y el siguiente, que debe ser el mismo tipo de elemento, no lo contrario se van a poder apuntar hacia el mismo elemento de la lista, ¿cierto? El puntero anterior permite el acceso hacia el elemento anterior, mientras que el puntero siguiente permite acceso al próximo elemento. Como podemos acá tenemos un ejemplo chiquito. Mira. Bueno, ya que aquí guardaré los datos, ¿cierto? Supuestamente de datos. Esta es la estructura de lista anterior, siguiente elemento. Supuestamente este es el puntero que apunta atrás, adelante y acá el elemento. Esto les enseño bien. Bueno, pasemos a lo que venimos. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos de la información un nodo que es anterior y siguiente, ¿cierto? El nodo que es de raíz y otro que es ya raíz null, ¿cierto? Nulo. Aquí tenemos primero lo que va a ser que vamos a insertar el primer nodo, ¿cierto? El nodo nuevo que va a ser el que ya está digitado. Porque está digitado una vez. Bueno, si ya fuéramos a que la persona inserte el nodo, pues ya sea muy diferente, como yo ya lo tengo insertado. Entonces no necesito que la persona me ingrese en ningún nodo ni nada de eso por el estilo. Entonces aquí tenemos un nuevo nodo que tipo información X, ¿cierto? Que no sabemos, pero bueno. Si el nodo siguiente es igual a raíz, ¿saben? Que el siguiente, que si el null ya está, no está ocupado, pues ocuparía la raíz del nuevo, digamos que puse el 5, pues, ¿no? Sería el nuevo, o sea, la raíz sería el nuevo acá. Este sería el nuevo nodo, que es el primero, o sea, este sería el primer nodo. ¿Cierto? Aquí guardaría el primer nodo. Aquí dice el último. Yo quiero insertar el último nodo, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos dos nodos ya. Bueno, entonces
como sabemos que acá hay nuevo nodo, ¿cierto? Nuevo nodo que vale 5, ¿cierto? Si la raíz, si la información no está en nulo, está en nulo, de la raíz el, el número que yo indique acá va a estar acá a través en el nuevo, en el siguiente, pues, el siguiente sería el siguiente nodo que habría, porque como está nulo, no está nulo, o sea, tener espacio para guardar otro nodo, o sea, el último, o sea, prefiero, o sea, esto va a indicar que estaría de últimas y que el nulo no será como esa, o sea, que la aplicación estará por finalizar, o sea, revisaría que estuviera finalizado, pero yo ahorita le explico mejor en la programación, allá en el ejemplo. Bueno, pues acá, aquí también, no, yo también puse que para insertar el segundo, para insertar el apunte el penúltimo, borrar el primero, borrar el segundo, borrar el último, listado en no listado. Y para imprimir acá, para imprimir, borrar el mayor, bueno, aquí se puede borrar el mayor. Y acá pues ya se insertan los nodos, son 4, acá están los nodos, ¿cierto? Listo, ¿cierto? Tenemos 4 nodos. Y acá acá me imprime ya pues lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Que es se inserta en un nodo final, se inserta en un no en la siguiente, segunda posición, acá en la penúltima posición, se borra el primer nodo de la lista, se borra el segundo nodo de la lista, se borra el último nodo de la lista y se borra el menor de la lista. Aquí va el ejemplo. Acá tenemos 4 nodos, ¿cierto? Como decía ya, allá nos aparecía que pues de que bueno, acá cierto, el primer nodo, cierto, como sabemos que el nodo no tenía, entonces automáticamente va a aparecer el primer nodo ya con, verifica que si inicia con null, eso quiere decir que el nodo que es este que hemos digitado, está guardado abajo, va a ser el nuevo nodo, que sería ya este nodo, estos 4 que están, ¿cierto? Yo puse que se inserte un nodo al final de la lista, o sea, va a verificar que si este número de acá dice null, o sea, que este sería el último, en vez de ser null, le aumentaría otro nodo. Acá se insertaría un nodo en la segunda posición, que sería, yo dije que me digitara el 13, número 13 de acá verificaría que el primer nodo tenga, o sea, en vez de eliminar este segundo, me hace otro espacio entre el primer nodo y el segundo nodo y me coloca este nodo que mandé a colocar en la posición 2. Aquí se inserta otro, que es en la penúltima que dije que me insertara 600, hace lo mismo, recorre 3, 4, 5 nodos, mira que este será el sexto y ahí hace esto, ¿cierto? Bueno, hace con todos. Acá borra el primer nodo, que mira, antes el 80 lo elimina. Acá borra